Muy buenos días. Llegamos a sus hogares esta mañana llenos de entusiasmo, confiando que la paz de Dios esté con ustedes y agradeciéndoles también por recibirnos en sus hogares y por abrirnos las puertas de ellos para llegar a ustedes con un nuevo mensaje de la palabra de Dios. En esta mañana quiero hablarles de un personaje bíblico que es muy interesante y siempre me ha captado mi atención, y especialmente en un aspecto de su vida. Y estoy hablando de la vida del rey Salomón, un personaje que tenía todo, eh, un hombre que fue ampliamente exitoso. Eh, en aquellos días era el hombre más rico y más sabio del mundo. Sin embargo, un hombre con todo esto negó al Dios que un día él amó y abandonó la verdad que antes él había declarado. La pregunta es ¿por qué lo hizo? No podemos ir muy lejos tampoco y caerle encima a este personaje, porque lo que le pasó a él es relevante para nosotros también y nos puede pasar a cualquiera en cualquier momento. De hecho, la palabra dice: aquel que crea estar firme, cuide que no caiga. Y generalmente, si buscamos una razón específica del por qué Salomón actuó de esta manera, nunca la vamos a encontrar. Porque más bien creo que lo que él hizo, la manera en que él actuó, sus áreas débiles se debieron a una combinación de factores que contribuyeron a eso. Si bien el padre de Salomón era el rey David, David luchó por la corona. Él se fajó duro en las guerras, era un guerrero. Salomón recibió la corona de rey a mesa puesta, como quien dice. Tenía riquezas, fama, fortuna, poder ilimitado e innumerables deleites, pero nunca estuvo satisfecho. Ahora, la pregunta es, si todo eso que él recibió, si todo eso que él tuvo en sus manos, se le hizo demasiado difícil para manejarlo correctamente. Esa es la pregunta. Y vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice al respecto. Se estima que el salario anual que Salomón percibía en aquellos días, estoy hablando de hace más de 2500 años, podría haber sido entre 40 y 65 millones de dólares al año, sin contar los regalos que recibía de otros dignatarios y de otros reyes de otras regiones del mundo que le traían cuando lo visitaban. Era un hombre extremadamente millonario y todo eso lo llevó a la fama. La Biblia nos dice que en aquellos días Salomón llegó a ser el hombre más rico, más sabio y más poderoso entre todos los reyes de la tierra. No rico solamente en dinero, sino también rico en sabiduría. Su poder era ilimitado. Ahora, nos preguntamos, en una clase de vida como este que tenía este hombre, ¿cómo espera uno que una persona así, que tiene todo, que no le faltaba absolutamente nada y todo lo tenía en abundancia, podía fracasar? Y eso es lo que yo siempre me he preguntado. ¿Cómo una persona que no escaseaba de nada, con todo lo que Dios le había provisto, podía fallar de la manera que él falló? Pues en Primera de Reyes, capítulo 3, vemos un par de actitudes internas que, en mi opinión, a mi parecer, empezaron a deteriorar la vida de Salomón. Y nos vamos a dar cuenta que lo que leemos en estos versículos acerca de este par de actitudes internas de Salomón son relevantes para usted y para mí en los días actuales, y nos podrían pasar a cualquiera de nosotros también. Primera de Reyes 3:1 nos dice que Salomón emparentó con el faraón, rey de Egipto, pues se casó con su hija y la llevó a la ciudad de David. Ahora, el Señor le había dicho que no hiciera eso, que no se uniera con mujeres paganas. No te unas a esa mujer. Pero Salomón no le hizo caso. En el mismo Primera de Reyes, versículo 3, la palabra dice: Salomón amaba al Señor y seguía todos los decretos de su padre David. Sin embargo, ahí esa palabra es clave. Sin embargo, él también ofrecía sacrificios
y quemaba incienso en los lugares de culto de la región. Ahora, los lugares de culto eran muchísimos, porque tenemos que darnos cuenta que en aquel entonces no estaba construido el templo donde específicamente se iba a adorar a Dios. Por lo tanto, la gente adoraba al Señor en diferentes lugares donde podían adorarlo y de hecho aprovechaban también para rendir sacrificios de culto a dioses ajenos. Ahora, Dios les había dicho acerca del peligro en hacer eso, pero Salomón simplemente no le hizo caso al Señor. En Segunda de Crónicas, capítulo 8, versículo 11, dice la palabra que Salomón trasladó a su esposa, a la hija del faraón, de la ciudad de David al palacio nuevo que le había edificado. Y dijo, mi esposa no debe vivir en el palacio del rey David, porque allí ha estado el arca del Señor y es tierra santa. Pero en realidad, lo que Salomón estaba tratando de hacer es, una mujer con el trasfondo pagano como la hija del rey de Egipto, no tenía nada que hacer en un lugar santo. Pero todo lugar donde el creyente va es un lugar santo. Y Salomón trató de dividir su vida espiritual de su vida personal. Es decir, en mi vida espiritual yo no puedo llevar a una mujer que es pagana porque ese lugar es santo. Pero en mi vida personal sí la puedo llevar porque ya ese lugar no es santo. ¿Se da cuenta usted? Eso es jugar, como quien dice, a la iglesia. Un pie adentro y otro pie afuera. Todo es una integridad. Todo es una unidad, una unicidad en el creyente. No podemos separar lo uno o lo otro. Usted no es cristiano solamente en la parte espiritual, pero su vida personal, cómo se conduce en su trabajo, con sus negocios, con su familia, es un asunto aparte. No, todo llega a ser parte de su vida integral. Y Salomón lo separó, por lo que nosotros nos estamos dando cuenta. Le construyó su propia casa a esta mujer y por lo tanto, la primera mala actitud que nosotros vemos en Salomón es que no tomó a Dios en serio. Dios le había dicho que si lo tomaba en serio, Dios lo iba a bendecir. Pero Salomón escogió no hacerlo eso. Ahora, ¿por qué lo hizo? Bueno, existen muchas razones. Quizás se sintió que desde pequeño había estado sobreexpuesto a las cosas de Dios bajo el cuidado del profeta Natán y de su padre David. En ese ambiente constantemente religioso en donde siempre se hablaba de la presencia de Dios y quizás eso lo agotó y lo volvió un cínico que más adelante cuando fue adulto anheló tener cierto espacio, cierta libertad para experimentar otros deleites. Pudo haber sido eso. No fue planeado para que suceda de esa manera, pero eso fue precisamente lo que ocurrió. Y lo mismo sucede hoy en día en la vida de muchos creyentes en Cristo, que anhelan también tener su espacio personal, su libertad hasta cierto punto para explorar otras alternativas que no necesariamente son las cosas de Dios. Por lo tanto, el tener un balance adecuado y controlado y realista nos es necesario para que esto no suceda en la vida de nosotros. Lo segundo que trato de explicarme del por qué Salomón actuó de esta manera es por su complacencia. Y la complacencia, el tomar todo como merecido, lo llevó a ser una persona irresponsable. La verdad es que cuando nosotros leemos la Biblia nos damos cuenta que todo lo que tuvo Salomón lo recibió sin costarle nada. Si ve, el reino no le costó nada a Salomón, le costó a su padre. Él fue el que peleó, fue el que fraguó ese imperio para las generaciones posteriores. Su papá se encargó de esas guerras. Salomón lo que hizo fue cosechar los beneficios del trabajo del padre. Por eso es que se volvió una persona extravagante e irresponsable. Y la tercera posibilidad que puedo pensar es que asumió una posición de privilegio demasiado pronto. Salomón llegó a ser rey cuando apenas tenía 25 años.
cuando apenas tenía 25 años, asumió el trono de Israel. Y la realidad es que no hay muchos jóvenes de 25 años y que puedan manejar bien tanta responsabilidad. No encontramos ni entonces ni ahora una buena cantidad de jóvenes de apenas 25 años que puedan manejar correctamente tantas responsabilidades como las que Salomón tenía. Salomón se acostumbró a no rendir cuentas a nadie. No había un ser humano sobre la faz de la tierra con quien él se podía sentar y explicarle y rendir cuentas y ser responsable ante esas personas por lo que él estaba haciendo. Tenía todo el poder absolutamente en sus manos e hizo lo que le dio la gana. Tenía una libertad ilimitada para escoger hacer lo que a él le placía. Por lo tanto, cuando nosotros estamos en una situación como esa, en donde tenemos toda la libertad del mundo, todo el poder del mundo, todo el espacio del mundo y todas las opciones que nos dicen que no tenemos que rendir cuentas a nadie, estamos invitando al desastre. Y lo que vemos aquí entonces, la segunda mala actitud interna que tenía Salomón es que no fue un hombre humilde. Lo contrario de humilde es una persona orgullosa y arrogante. Y eso fue precisamente lo que lo condujo al desastre a este hombre Salomón. Cuando hablamos de humildad, cuando hablo de humildad, pienso en otra palabra que es parecida y es sumisión. Y yo les quiero hacer a ustedes una pregunta. ¿Cuál sería la respuesta del creyente promedio? Usted no necesita ser sumamente estudiado en la palabra de Dios, no necesita haber ido a un seminario ni ser un teólogo, sino un cristiano promedio, un creyente promedio. ¿Cuál sería la respuesta de esa persona cuando escucha esa palabra, humildad, o la palabra sumisión? Y les aseguro que generalmente la respuesta va a ser una relacionada con el matrimonio y muy en particular la actitud que específicamente la esposa tiene con su esposo. Pero déjeme decirle, sumisión no es una palabra exclusivamente usada para describir el comportamiento del esposo hacia la esposa, especialmente en el Nuevo Testamento. El uso de la palabra sumisión es mucho más amplio que limitarlo a la relación entre esposo y esposa. En esencia, la palabra sumisión es un sinónimo de obediencia, eso es lo que quiere decir. Y su uso más generalizado significa ceder al consejo o a la amonestación de alguien más. Eso es lo que significa sumisión o humildad. Usted cede, usted transige, usted reflexiona, usted piensa, usted da la razón cuando alguien más la tiene, cede al consejo o a la amonestación de otra persona. Y en las escrituras, esta palabra, ya sea sumisión o ya sea humildad, siempre aparece en el contexto de servidumbre, humildad, respeto, reverencia, honor, enseñabilidad y también de apertura. Esa palabra tiene que ver con todas estas cosas que les acabo de escribir. Por lo tanto, nos atrevemos a decir que creyentes que están en posición de autoridad deben también operar con una actitud de humildad, con una actitud de sumisión. No porque estamos en autoridad podemos abusar de las personas que están por debajo de nosotros. Eso no es lo que quiere decir. Por el contrario, los creyentes que están en posición de autoridad deben de poner el ejemplo y adoptar y operar con una actitud de sumisión, de obediencia y de humildad. A los esposos se les manda amar a las esposas como Cristo amó a la iglesia, según Pablo en el libro de Efesios, ni más ni menos. Los padres, en la misma carta de Pablo en los Efesios, se los manda a tratar a los hijos con sensibilidad, entendiendo las necesidades de los muchachos. Los líderes pastores, nosotros somos siervos dispuestos a servir y ninguno de ellos, de los que acabo de mencionar, deben usar su posición de autoridad como medio para ganancias deshonestas e injustas, ya sea en el sentido económico, social o psicológico. Desafortunadamente, no todos los creyentes que están en posición de liderazgo
tienen la mente de Cristo, y esto es algo muy triste, tenemos que admitirlo. No todos piensan como el Señor, no todos conocen la palabra como la Biblia nos la dice, y no todos adoptamos una posición de humildad y sumisión y estamos dispuestos a obedecer la palabra de Dios. Unos creen que como se están en autoridad pueden enseñorearse sobre los demás y obligarlos a hacer cualquier cosa que ellos quieren. Y en realidad usan la Biblia como un instrumento para lograr lo que ellos se proponen y para salirse con la suya. Eso no es lo que la palabra de Dios nos manda hacer, y eso no es la manera como Cristo amó. Eso se llama egoísmo. Tales personas les falta aprender que no pueden demandar respeto, porque el respeto llega cuando de verdad uno ha trabajado por eso y cuando se lo ha ganado. El respeto no es algo que a usted se le da como que lo merece, sino que usted se lo ha ganado por la manera como usted trata a las personas que están alrededor suyo. Y me he dado cuenta que aquellos que quieren vivir en su propio mundo, haciendo lo que les da la gana y sin rendir cuentas a nadie, aman versículos en la Biblia como el no toques al ungido de Dios. A mí me ha pasado en ministerios donde he estado, que han usado esa palabra fuera de contexto y lo usan como que si ellos específicamente y nadie más fueran los ungidos de Dios y por lo tanto nadie los puede tocar. Y lo hacen con el propósito de hacer lo que les da la gana sin tener que rendir cuentas absolutamente a nadie. Son personas insensibles con sus familias y son personas insensibles con los demás que están alrededor de ellos, porque sienten como que no están a la altura, al mismo nivel de ellos. Y Salomón, desafortunadamente, fue una persona así, exactamente así. Después de todo, era un hijo del rey. Recibió el reino y todo ese poder y las riquezas que tenía a mesa puesta. Él no movió un dedo, no hizo absolutamente nada. Era un hombre brillante, inteligente, tenía una sabiduría como ninguna otra persona y empezó a creer sus propias cosas absurdas que le venían a la mente. Y es que así somos, así es el ser humano. Cuando se cree que es más de lo que en realidad es, eso es una actitud que no es sana en la mente y empieza a imaginarse cosas y a creérselas para él mismo. Salomón le pasó exactamente eso. Ahora, esto le preocupó al Señor, que se le apareció por una segunda vez, 20 años después que él había asumido el reino. Dios se le vuelve a aparecer a Salomón y le dice, perdón que la letra está un poco chica, dice, entonces el Señor se le apareció a Salomón por segunda vez, ¿se da cuenta? Como lo había hecho en Gabaón, y el Señor le dijo, en cuanto a ti, si me sigues con integridad y rectitud como lo hizo tu padre David, y obedeces todos mis mandatos, decretos y ordenanzas, entonces estableceré tu dinastía en el trono de Israel para siempre. Fíjense usted, le está dando una condición. Si tú haces esto, yo te voy a bendecir y yo voy a establecer tu dinastía para siempre. Pero el Señor lo que le está diciendo es, ten mucho cuidado con lo que estás haciendo. Si no te acostumbras a rendir cuentas a nadie alrededor tuyo, a mí me vas a tener que rendir cuentas. Eso es lo que le estaba diciendo. No creas que te puedes mandar solo y hacer lo que te da la gana. Tú me rindes cuentas a mí. Mis amados, vivimos en un mundo rodeado de gente que viven peligrosamente creyendo demasiado en la habilidad, en el conocimiento, en la inteligencia de ellos mismos y dependiendo de todos esos recursos que ellos creen tener. Se lo ve en los gobiernos y se lo ve en la gente que ocupa posiciones de liderazgo. Y ciertamente eso ocurre en este país en el que vivo y por lo general, y me atrevo a decir, que en el país suyo también. El Señor le había dicho al pueblo de Israel que los reyes que iban a tener deberían de tener cuidado de tres cosas. Y se los había dicho bien claro en Deuteronomio 17. Le había dicho el Señor, el rey no deberá construir grandes establos. Un establo es donde usted almacena caballos. Los caballos son señal de fortaleza, de imperio, de fuerza.
porque son caballos de guerra. Por lo tanto, el rey medía el poder de su ejército en base a la cantidad de caballos y jinetes que tenía para ir a la guerra. Entonces, lo que el Señor les está advirtiendo es que, lejos de poner tu confianza en el número de caballos y jinetes que tienes para la guerra, tienes que poner y depender de mi poder, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo y te doy la victoria y estoy contigo. El rey no debería de construir grandes establos para sí, ni enviar a su gente a Egipto para comprar caballos, porque el Señor te ha dicho, nunca vuelvas a Egipto. Eso fue lo primero. Lo segundo, el rey no deberá tomar muchas esposas para sí, porque ellas apartarán su corazón del Señor. Tampoco deberá acumular para sí grandes cantidades de oro y plata. Son tres cosas. No debía de acumular cantidades de oro y plata, no debía de tener muchas mujeres y no debía de tener muchos caballos. Y esas tres cosas, bien sabidas por Salomón, él las ignoró. No solamente eso, fíjense lo que dice en los siguientes versículos. Cuando el rey se siente en el trono a reinar, deberá producir una copia de este conjunto de instrucciones. O sea, esas tres cosas que les acabo de mencionar, él las debería de tener escritas delante de sí en la silla, en el trono donde él se sentaba a reinar, en presencia de todos los sacerdotes levitas. Tendrá esa copia siempre consigo y la leerá todos los días de su vida. De esa manera aprenderá a temer al Señor su Dios al obedecer todas las condiciones de esta serie de instrucciones y decretos. Pero Salomón no temió al Señor. Caminó con sus propias fuerzas. Se sintió como que él era intocable. Si no quiero rendir cuentas a ningún humano y tampoco quiero rendir cuentas a Dios. Yo me mando solo. Nunca rindió cuentas al pueblo de Israel y siempre se sintió superior a cualquiera de ellos. Es más, él como rey, en vez de servir a su gente, hacía que la gente le sirviera a él. No tomó a Dios en serio. Y ahora podemos ir a dos versículos en Primera de Reyes 11 del 1 al 9, que fue el pasaje bíblico en referencia a este mensaje. Empezamos con Primera de Reyes 11:1, dice, ahora bien, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. Además de la hija del faraón, se casó con mujeres de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y de los hititas. El Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo, no se casen con ellas, porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. Sin embargo, si ves esa palabra, sin embargo, o podemos utilizar la palabra, a pesar de todo eso, a pesar de esa advertencia clara de Dios, Salomón se empecinó en amarlas. Eso quiere decir que voluntaria y deliberadamente Salomón ignoró la ley escrita de Dios que les acabo de citar en Deuteronomio. Se volvió terco, duro de corazón para escuchar. Oía muy bien, no tenía problemas de audición, pero no escuchaba. Oía, pero no escuchaba. Se aferró a ellas, eso quiere decir empecinarse, se aferró, se exhibía públicamente con esas mujeres paganas, alardeó de ellas. 700 esposas, 300 concubinas. Esas mujeres pervirtieron su mente y su corazón también. No podía resistirlas, las encontraba irresistibles. Salomón era ya viejo y ellas eran jóvenes, astutas, manipuladoras, porque habían crecido en hogares idólatras. Y como no pudo resistirlas, les complació a ellas en todo y terminó desviándose del Señor. El versículo 3 lo dice, en total tuvo 700 esposas de cuna real y 300 concubinas. En efecto, ellas apartaron su corazón del Señor. Cuando Salomón ya era anciano, ¿sí ve lo que le acabo de decir? Ellas le desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses, en lugar de ser totalmente fiel al Señor su Dios, como lo había sido su padre David. En el 5 dice, Salomón rindió culto a Astoret, la diosa de los sidonios, y a Moloc, el detestable dios de los amonitas. Y en el 6 dice, de ese modo Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor, se negó a seguir al Señor en forma total y absoluta, como lo había hecho David, su padre.
resistió ser completamente entregado y comprometido a las cosas de Dios. Jugó con el Señor. Jugó, un hombre tan sabio como Salomón, jugó con el Señor. Dejó de temer a Dios. Era tibio, como vimos en el mensaje de la semana pasada de la iglesia de la Odisea. Tibio. Y Dios lo vomitó. Dios detestó la actitud de Salomón. Tibio con las cosas del Señor. Se sintió como que estaba por encima de todos y que no tenía que dar cuentas a nadie de lo que estaba haciendo. Salomón dice la palabra en el versículo 8, construyó santuarios para que todas, no dice ciertas, todas sus esposas extranjeras quemaran incienso e hicieron sacrificios a sus dioses. Si tenía 1000, quiere decir que construyó 1000 lugares donde se ofrecía el sacrificio de sus dioses. ¿Qué le pasó a este hombre? Fue tras la satisfacción que proporcionaban compañeras impías que no temían al Señor. Y no solamente que les construyó esos templos para que esta gente vaya y adorara a sus dioses, sino que él también tuvo que haber participado de ese tipo de adoración, porque de eso se trataba. En el versículo 9 dice, el Señor estaba muy enojado con Salomón, era para menos. Muy como lo estaría con usted y conmigo si nosotros hiciéramos lo mismo también. ¿Por qué estuvo enojado? Porque su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, quien se le había aparecido 2 veces y ahora esta fue la tercera vez cuando le dijo eso. A manera de aplicación personal, 2 puntos y terminamos. Primeramente, esto no pasó de la noche a la mañana, porque ningún corazón se aparta de repente de Dios. Esto toma tiempo, poco a poco comienza a deteriorarse la vida. Poco a poco uno empieza a complicarse la vida. Éramos efervescentes, llenos de pasión por las cosas de Dios. De pronto se perdió ese entusiasmo, nos fuimos enfriando, nos fuimos tras otros intereses, otras alternativas, otras opciones. Queríamos probar unas nuevas cosas, unos nuevos deleites y poco a poco esos nuevos deleites nos fueron gustando y nos fueron apartando del Señor. Así es como opera. Esto no ocurre de repente. Por eso es que debemos de tener cuidado que si eso está pasando, poner un stop, detenernos, porque nunca es tarde para empezar a hacer lo correcto y regresar al camino correcto indicado por Dios. Número 2, ninguna persona que se ha apartado de Dios necesita quedarse en esa condición. La provisión de gracia dice, Dios puede rescatarte. La respuesta está en aplicarnos la verdad de Dios en nuestras vidas y rendirle cuentas a Él. Incline su rostro para orar. Padre bendito, oro que tu Santo Espíritu tome estas palabras y las haga vivas en el corazón de todo aquel que las escucha. Me callo para que tú hagas tu trabajo de convencer, de redarguir, de limpiar y proveer un nuevo comienzo a todo aquel que regresa a ti después de haberse apartado. Pido que tu palabra no regrese vacía, sino que cumpla el propósito para el cual tú la has enviado. Pon en los corazones de los que están escuchando un profundo sentido de arrepentimiento y convicción. Ayúdame a mí personalmente a modelar lo que he declarado esta mañana. Que seamos libres para adorarte, para amarte, para temerte y que seamos santos como tú dices, sed santos porque yo, tu Dios, soy santo. Te encomendamos nuestras vidas al cuidado tuyo. Ayúdanos a estar siempre apercibidos de que nada de lo que recibimos de tu mano bondadosa viene por nuestros propios méritos, sino enteramente de tu gracia bondadosa que anhela y desea bendecirnos. Ayúdanos a ser apreciativos de la bondad y la ternura con que tú siempre nos has tratado. Protege nuestras vidas de todo mal en esta semana que empieza. Líbranos de todo peligro. Líbranos de nuestro enemigo espiritual que habla con voces en alto de cosas que deberíamos de hacer. Y en medio de tanto bullicio de la vida diaria, a veces solo escuchamos la voz de Él, que acalla la voz tuya, Señor, pero no lo permitas que eso suceda. Que la palabra tuya
retumbe en nuestra mente, se impregne en nuestra mente y que lo que hemos escuchado esta mañana sea repetido constantemente a lo largo de esta semana y tengamos presente que para contigo debemos de tener una actitud de sumisión, de humildad, rendirte cuentas, Padre, y no jugar contigo. Te encomendamos nuestras familias para que así como tratas con nosotros, trates bondadosamente con ellos también. Oramos por las personas que se encuentran indispuestas de salud y confiamos que tú, en tu divina gracia, les des una buena cantidad de alivio y de recuperación a la salud de ellos que ha sido afectada. Te amamos, te bendecimos y te damos gracias. Y honramos tu nombre, Padre. Gracias por ser quien eres. Un Dios bueno, santo, misericordioso y lleno de compasión para nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gracias por habernos escuchado. De nuevo, comparte el enlace. Le estaría haciendo una gran bendición para cualquier persona que escuche el mensaje. Y por la gracia de Dios nos esperamos, mi esposa y yo, el próximo domingo. Hasta entonces les deseamos una semana de muchas bendiciones. Dios los guarde.